Cuando me digan. Ya está. Vamos a comenzar ahí. Bueno, buenas noches, compañeros. Queremos presentar nuestro tema. El tema es tipo de planes en taller de multimedia educativa. Voy a presentarle a mi equipo. Está con nosotros el ingeniero Ignacio Amarilla, también la licenciada Celia Morínigo, la licenciada Daria Núñez, el licenciado Nelson Penayo, la licenciada Wilma Pidis, quien le habla, y la doctora Milena Soto. Adelante. Haciendo una pequeña introducción, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están transformando todo lo que es la sociedad y en particular los procesos educativos. Las redes, por ejemplo, son parte de este cambio social, pero hay que tener en cuenta mucha tecnología coadyuvante. Por ejemplo, el teléfono, la radio, la televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual son tecnologías a tener en cuenta. Las nuevas tecnologías posibilitan la construcción de un nuevo espacio social. El derecho a la educación universal tiene que ampliarse porque todo lo que sea espacio social se están ampliando también. Entonces ahí es donde todo lo que es en la nueva era de la tecnología en cuanto a la enseñanza, también tenemos que empezar a aplicarlo. A pesar de que no tenemos que salir muchas veces de nuestra zona de confort, pero tenemos que adaptarnos a la nueva época. Siguiente, por favor. En este caso podemos hablar de la multimedia, que ofrece el desafío de manejar un nuevo lenguaje en el que los mensajes son multicódigo y aparecen y crecen sobre la base de las nuevas tecnologías de la comunicación y también de la información. El lenguaje multimedia nos ofrece una manera muy diferente o especial para poder comunicar contenidos. No se trata simplemente de reestructurarlos en un formato distinto, sino lo que implica traducirlos y a este nuevo lenguaje que a muchos nos cuesta de repente, y también aprovechar todo lo que sea su potencial y usarlo en diferentes situaciones. También usarlo como alternativa a solución ante una situación de aprendizaje que es justamente el tiempo que nos toca hoy vivir. Tenemos que aplicar un nuevo método de educación, por ejemplo, que es la híbrida, donde tenemos que ajustar lo presencial con lo virtual. Entonces ahí es donde nos toca empezar a aplicar estas nuevas tecnologías que, como dije hace rato, nos saca un poquitito nuestra zona de confort, ¿verdad? Pero realmente es una forma de llegar a muchísima gente. Es impresionante cómo inclusive no podemos dimensionar el alcance que puede llegar a tener una comunicación digital en esta era especialmente. Así es que realmente estamos en una época bastante multimedial y de eso justamente se trata el tema de nuestro grupo. Adelante, compañera, ya va a continuar. Entonces, continuando sobre la multimedia educativa, nosotros tenemos que entre todos los recursos que se utilizan en la actualidad para la educación, la multimedia es una de las herramientas más interesantes y que tienen mayores potencialidades. ¿Por qué tenemos todo eso? Porque es un momento donde nosotros estamos utilizando la multimedia para poder llegar a todas las personas. En ese caso, nosotros hacemos una integración y una conexión de libres ideas, ¿verdad? Entonces nosotros interactuamos también con las personas con quien nosotros estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de la multimedia educativa, nosotros tenemos que saber que son herramientas, ¿verdad? Son materiales didácticos, multimedia, donde nosotros podemos utilizar para integrar, para organizar lo que es la enseñanza hacia nuestros estudiantes. Nosotros hablamos que la multimedia, tenemos dos tipos de multimedia. La multimedia, que es la informativa, y la multimedia educativa. Esa multimedia informativa es la que nosotros utilizamos mucho antiguamente, ¿verdad? Utilizamos más que la que incluye las enciclopedias, las guías, los libros, donde la persona que está utilizando ese tipo de multimedia también aprende. A medida que utilizan a través de la lectura, también aprenden lo que está escrito en esos libros, enciclopedias o en esas guías. Pero la multimedia educativa tenemos una ventaja porque nosotros podemos interactuar con esas personas con quienes nosotros estamos participando en esa enseñanza. Entonces tenemos una conexión con esas personas y tenemos una integración con esas personas.
La siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de cómo utilizar esa multimedia educativa, nosotros tenemos que formular una estructura para poder pasar esa información. Nosotros tenemos diferentes formas de mostrar esa información a través de libros, folletos, revistas, de enciclopedias, también a través de imágenes, videos, sonidos, incluso mismo a través de las plataformas que hoy en día es nuestro punto de enseñanza principal debido a la pandemia con la cual estamos viviendo. Cuando nosotros hablamos de la estructura para pasar esa información, a veces hablamos de diferentes tipos de estructuras que podemos utilizar, aunque el diseño muchas veces no va a utilizar solamente un tipo de estructura, pero se describen diferentes formas. Yo voy a empezar hablando de la estructura secuencial, que es una modalidad para organizar la información, que es muy parecida a lo que serían las publicaciones impresas. Simplemente se tratan como si fueran hojas de libros donde tenemos un inicio, un final, también en el medio tenemos un desarrollo donde nosotros vamos pasando la información. Es como si nosotros estuviéramos leyendo un libro, pero en la forma multimedia. Dentro de esa estructura secuencial, nosotros utilizamos mucho lo que es el PowerPoint, ¿verdad? Donde nosotros utilizamos como si fuera un libro, pero en documentos electrónicos, una secuencia lineal para pasar una información con un inicio, un desarrollo y un final. El siguiente. Ahí va a seguir la compañera hablando de los otros tipos de estructuras que tenemos. Bueno, yo les voy a hablar de la estructura jerárquica. Siguiente, por favor, si me pueden pasar. Las estructuras jerárquicas, los documentos impresos en el soporte informático se pueden organizar, por ejemplo, siguiendo una determinada jerarquía conceptual, o sea, de lo más importante a lo más básico. Si es que vamos a realizar una jerarquía de un libro, siempre empezamos por el título del libro, por los capítulos, y después vamos poniendo las partes más importantes de cada capítulo. Entonces, por eso depende de la jerarquía, de lo más importante a lo más básico. Las secciones de un documento responden a la necesidad de estructurar el discurso. Esta estructura es fácilmente transportable a los documentos electrónicos y frecuentemente se combina con secuencia lineal. O sea que se utiliza también la secuencia lineal, se puede llevar acá de la parte práctica a la parte electrónica. La estructura hipermedia, la información se organiza en la red. Los documentos de hipermedia han evolucionado hasta consolidar las estructuras de organización y de consulta de la información más adaptadas a las nuevas funcionalidades que ofrecen los soportes informáticos. La lectura de los actuales hiperdocumentos ofrecen problemas de organización de contenido y cuando no están bien construidos puede desorientar al usuario y hacer que se extravíe en el hiperespacio. O sea que tiene sus ventajas como también a su vez tiene sus desventajas, porque si es que llevamos este soporte a la parte informática, si no es realizada correctamente, puede llevar a una confusión y como dice, puede ser que se llegue a extraviar el documento. Siguiente. Las estructuras en la red se basan en los enlaces, o sea, los LAN, entre los diversos elementos de una publicación electrónica. El texto, el gráfico, el audio, el video, o sea que es, ahí como muestra la imagen, es una red que va conectado a varios, empezando con el inicio y va conectándose a varios otros hasta llegar a un fin. Siguiente.
el guión tiene su origen en la idea que se quiere realizar. Sí, y podría definirse en forma genérica como el trabajo escrito, que guarda relación con el medio a emplear. En este caso, la multimedia, su objetivo es el confeccionar una guía de recursos y utilizar y elaborar una estructura básica de navegación sobre las cuales se desarrolla el argumento. Como su nombre lo dice, guión, es lo que uno va a hacer, lo que va a analizar, lo que va a elaborar. Es como una guía. Hemos dicho que la multimedia es una narración que transcurre entre escenas interactivas. Es por eso que podemos hablar, en primer término, del guión argumental, como la descripción de las escenas en las que únicamente se especifican aquellos elementos que tienen que ver con el desarrollo coherente de la narración. El guión final o el guión multimedia se monta sobre el guión argumental. Las escenas interactivas ocurren en las pantallas. Entonces, el guión multimedia describe una de las pantallas como unidades de comunicación, elementos que integran la escena, textos, sonidos, fotos, campos de ingreso, datos. O sea que es como si fuera un guión de un teatro que se va a ir siguiendo. Solamente que cuando hablamos de guión multimedia, ya vamos a la parte tecnológica, donde vamos a estar utilizando las pantallas y los guiones van a ir yendo partiendo de utilizando algunos textos. Se puede utilizar sonidos, como ser las fotos, videos y otros campos y datos que puedan ser útiles en el caso del guión. Hasta ahí lo que me corresponde a mí. Bien, buenas noches compañeros, dando seguimiento a lo expuesto por los compañeros. En este caso voy a hablar sobre el desarrollo de un proyecto multimedia educativo, ¿verdad? Sabemos que un proyecto nace a raíz de una necesidad, nace de una falencia que se detecta, ¿verdad? Entonces, se proyecta un proyecto con busca a mejorar esa deficiencia que se encuentra en el entorno de la educación, ¿verdad? En este caso, hablamos netamente de lo que es la educación porque corresponde al tema en sí. Un proyecto se busca, tiene un objetivo general, ¿verdad? De contrarrestar esa circunstancia negativa detectada en el campo, ¿verdad? Una vez que se detecta, se proyecta una cierta clase de actividades propuestos que tienen como finalidad mejorar un proyecto, mejorar un área en específico, ¿verdad? Porque no se puede también hacer un proyecto de una dimensión muy grande, porque se podría a llegar a no cumplir con las expectativas. Entonces, se detecta principalmente el problema nuclear, vamos a decir, el exacto. Entonces, se trabaja en sí, conjuntamente con las instituciones o una institución encargada sobre el tema. Es importante, hoy por el tema de la pandemia se ha desarrollado proyectos, ¿verdad? Que involucra tanto a docentes, padres y principalmente a los educandos, ¿verdad? Que son los principales beneficiarios de los proyectos que hoy día se están implementando para poder dar continuación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces se detectó, ¿verdad?, que a raíz de la pandemia se implementa un proyecto, la cual es dar seguimiento a lo que es la parte educativa. Que ese proyecto sea eficiente o deficiente también ya sale a raíz, sale de las manos de los diferentes agentes que lo elaboran, ¿verdad? Por la circunstancia general que tiene el problema en sí actualmente, tanto de Paraguay como si también de casi todo el mundo. Siguiente, compañero. El desarrollo de un proyecto tiene un esquema que el compañero ya me está por proyectar.
no. Siguiente compañero. Bueno, tiene un esquema definido, ¿verdad? Tiene, como si también, un objetivo en particular. Después tiene el tema, lo que se sostiene, el tema principal de esta proyección para hacer un proyecto tanto educativo, ¿verdad? Y los destinatarios, en la primera fila, vamos a decir. Entonces, los destinatarios serían, o es actualmente, los educandos, los estudiantes, a la cual este proyecto va directamente enfocado en ellos para poder realizar y dar seguimiento a su proceso. Después está la parte de objetivos, esta definición de contenidos, qué es lo que se quiere lograr con esta implementación de un proyecto educativo, qué se quiere lograr para poder paliar ciertas situaciones que corresponden a la actividad misma, ¿verdad? Después está el argumento, el porqué de la elaboración de un proyecto educativo, proyecto y multimedio, ¿sí? Después está la estructura, cuál va a ser la estructura utilizada, porque para llegar a los alumnos, para llegar a una cierta parte, tiene que tener una estructura definida, porque si es que no tiene una estructura, vamos a decir, un camino en sí, puede ser que ese proyecto quede en el opareí, que no llegue a lo que debe llegar. Después está la parte de diseños, la investigación y el guión. Y las estrategias didácticas utilizadas dentro de este proyecto, la cual hoy es muy utilizada las plataformas educativas, la cual fueron implementadas para poder llegar mejor, para poder paliar situaciones, para así también facilitar el trabajo tanto del estudiante como así también del educando. Siguiente, compañero. Está la taxonomía de los medios, la forma jerárquica de las divisiones, ¿verdad? Primeramente detectamos cuál es el problema, enfocamos cuál es el problema principal en este caso, después buscamos el objetivo a seguir. Tenemos que tener en cuenta en este tipo de proyectos de multimedios, se tiene que tener en cuenta bien en específico el tema y los objetivos, así de lo general a lo particular. Siguiente, compañero. En el cuadro, en el siguiente proyección, en el cuadro, se agrupan los medios de manera simple y otras los agrupan en función de diversos criterios, como el siguiente cuadro. Criterios son sensoriales, grado de realismo, relación profesor-medio, participación de usuario en la elaboración, función didáctica, finalidad, versatilidad y soporte. En las clasificaciones podemos citar las principales. En sensoriales están tácticas y audiovisuales, ¿verdad? Hoy día estamos utilizando mucho lo que es audiovisuales. En las plataformas se están utilizando tanto videos como así también materiales audiovisuales que utilizan tanto el docente como el ministerio en sí para poder llegar mejor a lo que es la parte de educación. También está la parte de grado de realismo. Dice ahí experiencia directa, experiencia simulada, dramatización, demostraciones, visitas, excursiones, exposiciones, televisiones. Son medios utilizados, ¿sí? Son medios utilizados dentro del campo para poder llegar, para poder hacer un trabajo mejor, teniendo en cuenta la pandemia, ¿verdad? Porque son temas utilizados en el campo de la educación. Anteriormente se utilizaba, pero no tanto, ¿verdad? Ahora sí, porque la ocasión amerita, la situación en este caso. Después está la parte de funcionalidad didáctica, informar, motivar y evaluar. Informar, motivar al alumno y así también después evaluar el proceso que se está haciendo. Versatilidad, medios impresos, medios audiovisuales, medios basados en la NTT. Este símbolo, si alguien me puede ayudar, sería
por cable, ¿verdad? Procesos en televisión o cables directos. Bueno, son medios utilizados. Más nosotros en el campo, hoy en Paraguay se utiliza mucho más lo que es los medios impresos actualmente y los medios audiovisuales por el tema de la pandemia. Bien, siguiente compañero. Por última parte está la función y uso de los multimedia, ¿verdad? Ahí están las dos partes principales, la cual es, una es informar y otro es formar. Ya lo indica todo. La parte de informar está lo que es base de datos, libros, multimedios, enciclopedias, diccionarios e hipermedios. Son medios utilizados para informar sobre una cierta característica, una cierta información ya estructurado. Su función es netamente informar, ¿verdad? Base de datos, puede ser el porcentaje de pobreza en Paraguay, etcétera. Libros multimedios son los diferentes PDFs, los diferentes, ¿cómo puedo decir? Lo que se utiliza hoy día en lo que es la transferencia de conocimientos. Por ejemplo, se envía Gmail, se envían diferentes formas de trabajo. La enciclopedia son los libros que se utilizan mucho. El diccionario ya están estructurados. Y la última parte es formar, ¿verdad? Programas de ejercicios, tutoriales, programas para la resolución de problemas, simuladores y videojuegos. Su función principalmente es formar, ayudar. Los tutoriales, por ejemplo, en YouTube, ayudan mucho a lo que es a formar en cierta disciplina o en ciertas características que uno necesita. Bien, programas de resolución de problemas, simulaciones, etcétera. Siguiente, compañero. Buenas tardes. Bueno, a mí me toca la parte de las funciones de los materiales educativos. Como bien lo dice todos los materiales educativos didácticos en general pueden realizar múltiples funciones. Gracias a ahora la tecnología podemos hacer muchas cosas a través de ellas. Utilizando el internet podemos enseñar o aprender mucho. Hoy en día es una protagonista principal en el área educativa, ya sea en todas las áreas escolar básica, secundaria o terciaria. Su función principal son las siguientes: informar, instruir, entrenar, motivar, evaluar, explorar, experimentar, expresar, comunicar. Se puede estudiar idiomas, metalingüísticas, puede proveer muchos datos, recursos. Estos son los múltiples funciones que podemos acceder hoy en día con los materiales multimedios. Y acá, como la imagen lo dice todo, de Dora la Exploradora, se puede acceder a muchas cosas, explorar, instruir, investigar, informar. Lo más importante es que uno se pueda formar a través de los materiales multimedios. Gracias a ellos, nosotros ahora estamos haciendo nuestro curso desde diferentes lugares del país y es muy útil, bastante útil para toda la sociedad. Eso sería todo de las funciones de los materiales multimedios. Muy buenas tardes. Continuando con la exposición, a mí me va a corresponder hablar de lo que son las ventajas y los inconvenientes. Sin duda, el uso de estos atractivos e interactivos materiales multimedios puede favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea de manera grupal o individual. Tiene diferentes aportaciones, dentro de las cuales, por ejemplo, podemos encontrar que proporciona mucha información, porque al acceder a base de datos, por ejemplo, el alumno encuentra mucho tipo de información, ya sea de diferentes autores, de diferentes medios. Después aviva el interés. ¿Por qué? Porque el alumno se siente motivado. Y al haber motivación hace que el estudiante dedique más tiempo al trabajo y por lo tanto probablemente puede aprender mucho más rápido. También hay una manera de mantener continua la actividad intelectual. ¿Por qué? Porque los estudiantes
permanecen activos al interactuar con el ordenador y mantienen un alto grado de implicación e iniciativa durante el trabajo, o sea que el alumno está más enganchado todavía. Después está, orienta el aprendizaje, porque puede incluir buenos gráficos, puede haber simuladores, hay herramientas que puedan enriquecer más la información del alumno, o sea que le puede guiar al estudiante y puede favorecer su comprensión. Después está, promueve un aprendizaje a partir del error. ¿Por qué? Porque aparece un feedback inmediato, porque el alumno al ingresar mal una respuesta, ya le aparece el error y le da una oportunidad más para poder intentar hasta que le salga bien y pueda superar ese problema que le aparece. También facilita la evaluación y el control. Después tenemos que facilita también el trabajo ya sea individual y grupal. ¿Por qué? Porque el programa puede adaptarse y puede dar la oportunidad de compartir la información con los compañeros. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de multimedias que recién el compañero estuvo comentando. Está la multimedia interactiva y está la multimedia no interactiva. La interactiva es aquella que se encarga de formar, como en el caso de los tutoriales, están los ejercitarios, están los bases de datos, tenemos los simuladores y las herramientas multimedias. Y dentro de la no interactiva, o sea, la que viene a hacer lo que informa, tenemos los documentos, están las fotos, los audiovisuales, están los enunciados y demás cosas. Estos también tienen sus ventajas y desventajas. Dentro de la ventaja podemos encontrar que hay información multisensorial, hay motivación ya que le atrae mucho más al alumno, hay versatilidad, o sea que puede ser fácil su uso ya sea de manera individual o también puede ser de manera grupal. Hay interactividad general porque hay una actividad mental continua e inmensa. Hay una corrección inmediata, o sea que la evaluación va a ser al instante y le va a aparecer ya al alumno el error y le va a dar una nueva oportunidad de intentar hasta que pueda acertar la respuesta que se está esperando. El aprendizaje puede ser a veces más significativo y el alumno aprende en menos tiempo. Aparte que hay una iniciativa, el trabajo ya puede ser autónomo, metódico o puede ser explorar entornos. También favorece un entorno para procesar información y para poder comunicarse y crea también un entorno para poder elaborar conocimientos y para poder crear nuevos conocimientos. Esas son algunas de las ventajas que tiene la multimedia. Ahora voy a estar hablando también de lo que son los inconvenientes. Puede provocar ansiedad, ya que al estar mucho tiempo y el alumno puede volver, o bien puede ser haber un empobrecimiento de la relación humana, porque el alumno queda conectado a ya sea la computadora o al teléfono. Puede favorecer también el desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque el alumno directamente ingresa a su base de datos, pone lo que quiere buscar y ya le aparece todo. Y muchas veces sabemos luego que hay alumnos que agarra y rescata solamente la primera parte y no lee. O sea, hace el mínimo esfuerzo de copiar y pegar. También su información puede ser muy superficial y puede ser también incompleta en algunos casos y posible acomodación del profesor al programa. O sea que muchas veces va a limitar al docente a hablar solamente de X tema. Y va a haber también una rigidez de diálogo, o sea que no le permite muchas veces salir mucho de lo que él ha preparado. Siguiente, por favor. Y al término de este trabajo, llegamos a una conclusión de que vivimos en un periodo de transición. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad industrial y una sociedad de información. ¿Por qué? Porque bien conocemos que nuestras escuelas anteriores estaban preparadas para formar a personas para vivir dentro de una sociedad solamente industrial.
Y hay que tener en cuenta que una sociedad industrial va a depender del movimiento físico de la persona y de los bienes, o sea que de manera que la infraestructura tecnológica va a ser fundamental dentro de esto. Hoy día, por ejemplo, tenemos una opción al querer hablar con alguien, ya sea que si la persona no se encuentra de manera presencial con nosotros, porque podemos hacer, o sea, podemos llamarle a través del teléfono o bien podemos acercarnos junto a la persona. Ahí se encuentra la sociedad de la información y la sociedad industrial. Esto mismo se está ahora planteando dentro de la educación. Entonces, si es que se desea desarrollar una clase y no se puede hacer de manera presencial, vamos a recurrir a lo que es la parte virtual, lo que ahora mismo nosotros estamos haciendo. Eso es lo que se quiere implementar y lo que se desea alcanzar. Muchas gracias, compañeros, por la colaboración. Espero que sea claro y esperamos que le sirva de alguito este pequeño trabajo que realizamos con los compañeros. Muchas gracias, profesora, por tu educación durante todo este tiempo. Y